¿Qué tal? Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a ver el curso de implementador líder Trinorma en las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Como ustedes sabrán, son los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo respectivamente. Muy bien, empecemos. El objetivo de este curso, por supuesto, es interpretar los requisitos de las normas antes mencionadas y reconocer obviamente las buenas prácticas para la implementación de cada uno de estos requisitos. Como ya sabrán, es un poco complicado poder interpretar estas normas, es por eso que esta vez les voy a dar unos tips para que puedan interpretar o puedan leer las palabras claves de esta norma. Por ejemplo, tenemos las palabras claves como la organización debe. La organización debe es un requisito obligatorio. Cada vez que encuentren en esta norma la palabra debe, significa que es un requisito obligatorio de esta norma, que sí o sí se tiene que implementar o que sí o sí se tiene que hacer. Del mismo modo también encontramos la palabra información documentada. Esta frase nos dice que obviamente tenemos que registrar en ciertos documentos toda la evidencia que nos pide estos requisitos, como por ejemplo puede ser un registro de capacitaciones, puede ser un documento, un contrato, quizás fotografías, correos electrónicos, fichas técnicas, no lo sé. Cualquier información que resulte factible como evidencia va a ser una información documentada. Aquel requisito que no mencione la palabra información documentada dentro del requisito, pues simplemente va a ser evidenciado mediante una declaración verbal. La siguiente palabra clave es establecer, implementar y mantener procesos. Eso es lo que nos pide a veces algunos requisitos. Pues esta palabra clave, en otras cosas, lo que nos está diciendo es que tengamos, así entre comillas, un procedimiento escrito de trabajo que nos diga cómo vamos a establecer, cómo se va a implementar, qué metodologías se van a usar para implementar este requisito. ¿Ya? Entonces, cada vez que vean la palabra establecer, implementar y mantener procesos, de preferencia hagamos un procedimiento escrito de trabajo sobre cómo vamos a implementar ese requisito. Cada vez que vean la palabra información documentada, no necesariamente va a ser un procedimiento, pero sí tiene que ser algún registro, alguna evidencia documentada. Y obviamente cada vez que encontremos la palabra debe en las tres normas es un requisito obligatorio. Así que empecemos. Obviamente, ya que vamos a tocar estas tres normas en conjunto, la ISO 9001, la 14001 y la 45001, pues lo que vamos a hacer es un poco implementar o acoplar, integrar estas tres normas en una sola explicación. Y es por eso que he creído conveniente darle este fundamento de las bases del sistema integrado de gestión, el cual están enfocados en el ciclo de Deming, el llamado ciclo de la mejora continua o ciclo PHBA: planificar, hacer, verificar y actuar. Como sabrán, las tres normas, la ISO 9001, 14001 y 45001, tienen los requisitos 4 y los requisitos 5. A partir del requisito 4 hasta el requisito 10 se consideran requisitos dentro de la norma. Así que vamos a evaluar primero los requisitos 4 y los requisitos 5 que están dentro de la base del sistema integrado de gestión. Pasando a lo que es planificación, vamos a ver el requisito 6, ¿no? Después, para lo que es hacer o ejecutar, vamos a ver el requisito 7 y el requisito 8 de las tres normas. Posteriormente a eso vamos a verificar lo que hemos ejecutado con el requisito 9 de las tres normas y por último vamos a actuar o vamos a mejorar también todo lo que hemos evaluado, ¿verdad? En el tema de verificar. ¿Qué nos quiere decir? Si se dan cuenta, este ciclo PHBA nos dice que planifiquemos, que hagamos lo que hemos planificado. Y una vez que hemos ejecutado lo que hemos planificado, vamos a verificar si lo hemos hecho bien o si lo hemos hecho mal. Y si lo hemos hecho mal, hay que corregir, hay que actuar para la mejora. Y si lo hemos hecho bien, tenemos que seguir haciéndolo bien para seguir mejorando. Eso es lo que nos encierra el ciclo PHBA, ¿no? Y vuelta otra vez empieza a planificar, hacer, verificar y actuar. Como se darán cuenta, estas tres normas, la ISO 9001, 14001 y 45001, comparten en similitud estos índices, los índices 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
en los cuales 4 y 5 puede decirse que es la base del sistema integrado de gestión. El requisito 6 está enfocado en la planificación para las 3 normas. El requisito 7 y 8 está enfocado en lo que es ejecutar o hacer. El requisito 9 es la verificación y el requisito 10 es actuar para la mejora. Así que empecemos con los requisitos 4 y 5. Vamos a hablar un poco de estos requisitos. Muy bien. En esta ocasión no he querido mencionar cuál es requisito 4.1, 4.2, 4.3, porque obviamente como estamos integrando las 3 normas, si bien es cierto, tienen cierta similitud en los índices, pero algunas normas, por ejemplo la ISO 9001, tiene más índices que otros, o en algunos se montan, ¿no? Se repiten los requisitos. Entonces lo que yo voy a hacer es hablarles de manera general a qué se refieren las 3 normas, por ejemplo, cuando hablamos acerca de la comprensión de la organización y su contexto. Eso es lo que vamos a hacer. Y así sucesivamente con todos los requisitos de las normas. Ya cuando ustedes quieran saber, por ejemplo, cuál es el requisito de comprensión de la organización y su contexto, vayan al requisito de cada norma y verifiquen a qué se refiere. Lo que vamos a hacer ahorita es una interpretación de lo que quieren decir. De esa manera ustedes también me apoyan leyendo un poco las normas, porque esto no es suficiente. Recuerden, tienen que leer y repasar las normas. Muy bien, empecemos con la interpretación de la comprensión de la organización y su contexto. ¿Qué nos dicen estas normas? La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para alcanzar los resultados previstos de un sistema de gestión. En la mayoría de estas 3 normas podemos evidenciar que no comenta nada acerca de la información documentada. Así que podemos interpretar que este requisito simplemente se puede evidenciar con una declaración verbal. ¿Y a qué se refiere con que la organización debe? Ahí tenemos, no es obligación. La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y que afectan la capacidad, ¿no?, de la organización de alcanzar los resultados previstos. Por ejemplo, tengamos este supuesto que esta es la organización. Muy bien, tenemos ya la organización, ahí está. Y tenemos las cuestiones internas que están dentro de la organización y también las cuestiones externas que están fuera de la organización. ¿Cuáles pueden ser estas cuestiones externas? Pues estas cuestiones externas son justamente esos factores externos que se encuentran fuera de la organización, como por ejemplo los entes reguladores, no dependen de la organización, son órganos independientes. Tenemos también a la competencia, ¿no? ¿Qué más? Al Estado. Tenemos a los socios capitalistas quizás de la organización que están externos. Tenemos también a los proveedores y tenemos también, por ejemplo, a los contratistas. Son cuestiones externas que pueden afectar a nuestra organización. Y dentro de las cuestiones internas que tenemos, a los trabajadores, a la cultura organizacional de la propia empresa, al capital de la empresa y a las condiciones de trabajo que pueden afectar obviamente, ¿no?, los objetivos de mi organización. Entonces, de una vez identificado estas cuestiones externas y cuestiones internas, ¿no?, lo que yo voy a hacer obviamente, o lo que quiere estas 3 normas, es que tú identifiques qué cuestiones externas e internas pueden afectar a tu organización. Esa es la idea, ¿no? ¿Y para qué? Ya vamos a ver. Obviamente, estos no son las únicas cuestiones externas e internas. Pueden haber más, dependiendo del rubro en donde se desempeñe tu organización o dependiendo en qué ámbito trabajas, ¿ya? Estos son simplemente algunos ejemplos. Y ahora, ¿para qué me pide las 3 normas que identifiquemos, ¿no?, el contexto de la organización? O sea, las cuestiones externas y las cuestiones internas que pueden afectar a mi organización. Pues obviamente me pide que los identifique para tener una comprensión de las necesidades y expectativas, o sea, de los trabajadores, que son parte de las cuestiones internas, y de otras partes interesadas. Entonces, en pocas palabras, me está pidiendo que de esas partes o de esas cuestiones externas e internas identifique cuáles son sus necesidades y expectativas, ¿no? Por ejemplo, en el siguiente requisito me pide: la organización debe determinar las otras partes interesadas, además de los trabajadores, también las necesidades y expectativas, es decir, los requisitos de los trabajadores y también de las otras partes interesadas, ¿no? ¿Cuáles de estas necesidades y expectativas
son o podrán convertirse en requisitos legales y en otros requisitos. O sea, eso nos quiere decir que obviamente nosotros no vamos a identificar por las puras cuáles son esas cuestiones externas e internas que pueden afectar a mi organización. Si las voy a identificar, me dice, ya está bien, ya las identificaste, ahora vamos a evaluar cuáles son sus necesidades y expectativas. ¿Para qué? Para que obviamente si no cumplimos con esas expectativas, pues evitar quizás alguna sanción, alguna multa o en lo peor de los casos podríamos evitar hasta el cierre de la organización. Recuerden que esas partes interesadas o esos factores externos e internos pueden afectar los objetivos de mi organización. Y si yo no cumplo con sus necesidades y expectativas, pues obviamente me van a afectar. Entonces eso es lo que nos pide la norma. Identifica las cuestiones externas e internas en el contexto de la organización y después identifica las necesidades y expectativas de esas cuestiones externas e internas. ¿Para qué? Para evitar, pues obviamente, que mi organización caiga, que mi organización pues obviamente perezca o que no cumplan los objetivos. Lo que yo quiero es cumplir con los objetivos de mi organización y por eso debo tener bien claro qué cosa esperan esas partes interesadas de mi organización. Por ejemplo, tenemos ya acá las partes externas, las cuestiones externas y las cuestiones internas. Y de estas, obviamente, no todas van a afectar en el mismo rango a mi organización, ¿verdad? Algunas quizás afecten mucho, ¿no? Si no cumplimos con algo, me pueden hasta cerrar la empresa, como los entes fiscalizadores o los entes reguladores, que si ahora no cumplimos con el plan de vigilancia, prevención y control del COVID, nos quitan el permiso y obviamente vamos a tener que cerrar, no vamos a poder continuar laborando. Entonces eso obviamente afecta bastante a mi organización, como quizás otros factores que no afecten, ¿no?, demasiado a mi organización, como las condiciones de trabajo, ¿no? Pueden ser quizás muy buenas, un poco malas, un poco defectuosas, pero eso no va a hacer que cierre definitivamente mi organización. O no va a hacer que afecte en alguna manera o en algún porcentaje mi organización, como sí lo podría hacer los entes reguladores. Entonces, de mis partes externas o internas, voy a identificar las pertinentes. Las pertinentes son las que van a afectar en mayor intensidad a los objetivos de mi organización. Esas pueden ser los entes reguladores, puede ser el Estado que establece leyes y yo tengo que cumplir esas leyes. Los socios obviamente pueden afectar a mi organización, que tal si ya no recibo inyección de capital, pueden afectar a los objetivos de mi organización. Y obviamente dentro de las internas también pueden ser una parte pertinente los trabajadores, que obviamente si yo no tengo esa empatía con el trabajador o ese cumplimiento legal de pagarle su sueldo de manera puntual, de respetarle sus derechos laborales, ¿verdad?, de cumplirle con sus obligaciones sociolaborales, entonces obviamente se van a ir de mi empresa, no voy a tener continuidad, voy a tener que estar capacitando continuamente a los nuevos trabajadores que lleguen, voy a ganarme mal la reputación como una empresa de que no paga puntual, de que es explotador, etcétera, etcétera. Entonces no me conviene, ¿no?, obviamente, tener a mi trabajador como una parte no importante dentro de los entes pertinentes, porque obviamente los trabajadores sí pueden afectar directamente a los objetivos de mi organización. Entonces, de una vez que ya identifiqué cuáles son mis entes pertinentes o mis partes pertinentes dentro de mi contexto de la organización, voy a identificar sus necesidades y expectativas de cada uno de ellos. De los entes reguladores podría ser el cumplimiento de los requisitos legales. De los trabajadores puede ser quizás, ¿no?, pagos puntuales, estabilidad laboral, condiciones de trabajo seguras, obviamente, salario acorde al mercado. Del Estado también la recaudación de impuestos, obviamente que ahí también tenemos a la SUNAT, que le importa bastante esto de las declaraciones de los impuestos. Si no declaro mis impuestos, ¿qué pasa? La SUNAT me multa y obviamente eso puede afectar a los objetivos de mi organización. De los socios, ¿qué quizás pueden pedir? ¿Cuáles son sus necesidades y expectativas, ¿no? La declaración de utilidades, ganancias, el crecimiento económico, lo que más le importa a los socios capitalistas. Muy bien. Entonces ya identificamos el contexto de la organización y las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Esas partes interesadas, ya saben, son las partes pertinentes del contexto de mi organización. Ahora vamos a hablar del alcance, ¿no? Determinación del alcance del sistema de gestión.
que es un punto importante también. Muchas veces cuando uno quiere implementar un sistema de gestión, lo primero que debe hacer es determinar su alcance. En base a qué voy a trabajar, en función a qué, cuál va a ser mi dirección, cuál va a ser mis límites. Eso es lo que me dice la determinación de mi alcance. Y acá nos comenta las 3 normas que la organización debe determinar, los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión. Cuando se determina este alcance, la organización debe de considerar las cuestiones internas y externas, tener en cuenta los requisitos indicados en el 4.2, o sea, las necesidades y expectativas de mis partes interesadas, y tener en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo, con la planificación y con lo que realiza la organización. En otras palabras, me dice que hay que tener en cuenta el core business de la organización, o sea, el rubro, a qué se dedica, ¿ya? Es muy importante definir el alcance en una organización, ya que cuando tú empiezas a implementar un sistema de gestión, recuerda que no vas a empezar, o sí, bueno, puedes empezar a nivel macro, pero debes empezar primero poco a poco, ¿no? Que es lo ideal, empezar poco a poco e ir ampliando, ir madurando tu sistema de gestión. ¿Y cómo empezamos poco a poco? Imagínense que trabajamos en una organización a nivel nacional, que tiene sedes en Piura, Lima, Chiclayo, Trujillo, Tarapoto, Iquitos, Pucallpa, no sé, infinidad, en casi todas las regiones del país. Y te piden que implementes las 3 normas en la organización. Obviamente, si queremos empezar, ¿no?, poco a poco, podemos definir nuestro alcance quizás primero en la sede de Piura, ¿no? Vamos a suponer que es una empresa constructora. Entonces, podemos definir nuestro alcance construcción civil en la región de Piura nada más. Y muy bien, después que ya lo implementé, me voy a Chiclayo y después amplío construcción civil en Piura y Chiclayo. Entonces tengo que determinar mi alcance. Como se dan cuenta, voy definiendo el core business, o sea, el rubro de la organización, que es construcción, y también voy definiendo mi alcance, mis límites, que en este caso puede ser Piura, Chiclayo, después voy ampliando para Lima, y por último puede ser a nivel nacional, ¿no?, en todas las sedes, en todo el Perú. Entonces doy límites a mi alcance, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ejemplos de alcance. Construcción civil en edificaciones en las sedes de Piura. Y se excluye el requisito 8.3 de la norma ISO 9001. Acá es importante también recalcar que en el alcance debemos de determinar también no solamente qué vamos a implementar, como las ISO 9001, 14001, 45001. Quizás algunos de ustedes quieran implementar nada más 45001, entonces también hay que determinarlo. Pero en el caso de ustedes implementen 9001, el único requisito excluyente de la 9001 es el requisito 8.3, que es diseño, ¿ya? No todas las empresas hacen diseño. Por ejemplo, una constructora puede agarrar un expediente técnico, los planos, y se ponen a construir. No diseñaron nada, ¿no? Los planos pueden venir de otra contratista, el expediente técnico puede venir de otra consultora, y la constructora solamente se dedica a construir. Entonces, en ese caso, se excluye el requisito de diseño, ¿ya? Entonces, esa exclusión es necesaria mencionarla también en el alcance, porque si tú dices yo implementé las 3 normas 9001, 14001 y 45001, pues se incluirá por defecto que también estás implementando el requisito 8.3 de la 9001, que es diseño, y quizás no lo hayas hecho. Así que es necesario mencionar esa exclusión solamente para la 9001. La 14001 y la 45001 se implementan por su totalidad, en su totalidad, todos los requisitos. Otro ejemplo de alcance también tenemos esta extracción de hidrocarburos en la sede de Talara Piura, ¿no? Es el rubro más el límite. Y también tenemos, por ejemplo, procesamiento de pescado para la producción de conservas a nivel nacional. Entonces estamos ampliando más nuestro límite. Obviamente que la declaración de mi alcance tiene que ser una información documentada. Así que esa información documentada puede venir en, por ejemplo, páginas web, correos corporativos, en el manual del sistema integrado de gestión. Lo puedo incluir también el alcance en mi política del sistema integrado lo puedo incluir también en mi política del sistema integrado de gestión, o también en algunos afiches que reparta a los trabajadores, a mis proveedores, a mis clientes que vienen a visitarme, ¿ya? Entonces,
Todo eso es considerado información documentada. No se cierren nada más que una información documentada es un procedimiento y no es así. Eso quizás era antes en las versiones anteriores de las normas ISO que solamente te pedían implementar un procedimiento. Pero ahora no, ya la información documentada es más amplia, ¿no? Correos, página web, manuales, periódico mural inclusive, todo eso. Ahí puedo poner mi determinación del alcance en una información documentada. ¿Qué más tenemos? Ahora vamos a hablar del sistema de gestión. También otro punto importante que nos pide las tres normativas, ¿no? ¿Qué nos pide esto? La organización debe, otra vez recuerden, debe, obligación, establecer, implementar y mejorar continuamente un sistema de gestión, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo a los requisitos de este documento. Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de los procesos. Determinar las secuencias e interacciones de los procesos. Determinar la aplicación de criterios y métodos necesarios para asegurar la operación, eficacia y el control de estos procesos. Determinar los recursos necesarios. Asignar responsabilidades y autoridades para los procesos. Abordar los riesgos y oportunidades de estos procesos. Evaluar los procesos e implementar cambios, y también mejorar los procesos y el sistema de gestión, ¿no? Y nuestro sistema integrado de gestión. Recuerden, chicos, que cuando hablamos de una implementación de un sistema de gestión, ya nosotros, por ejemplo, podemos enfocarnos en el sector hidrocarburos. Ya vamos a implementar un sistema de gestión trinorma en el sector hidrocarburos. Muy bien, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Obviamente, cuando nosotros implementemos un sistema de gestión, no crean que simplemente me voy a dedicar a las áreas de seguridad, de calidad o de medio ambiente. No, cuando se implementa un sistema de gestión, se implementa a nivel macro, se implementa a nivel de toda la organización, desde el gerente, no sé, hasta el personal, al portero que te abre la puerta, al vigilante. Todo es mi sistema de gestión. Y por ende, debo de identificar cada proceso que está involucrado en la realización de mi producto o de mi servicio. ¿Ya? Y para poder identificar cada proceso, ¿no?, de la realización de mi producto y de mi servicio, tengo que basarme en un mapa de procesos. ¿No? Es necesario que ustedes conozcan cómo se hace un mapa de procesos. Que en palabras, por ejemplo, resumidas, el mapa de proceso es la interacción de los subprocesos que conllevan a mi producto final, ¿no? Proceso A, proceso B, proceso C, mi producto final, listo. Entonces, en resumen, pero de manera más detallada, nosotros tenemos que conocer este mapa de proceso, ya que vamos a implementar un sistema de gestión. Como les decía, ¿no?, yo puedo tener mis procesos claves. Los procesos claves son los procesos que están involucrados con la realización de mi producto o de mi servicio. Puedo tener un subproceso A, después de eso pasar a un subproceso B, después de eso pasar a un subproceso C, y al final tener mi producto y mi servicio terminado. Pero esos procesos claves no se gestionan solos, ¿no? Necesitan de ayuda. Por ejemplo, puedo tener mis procesos estratégicos y también mis procesos de soporte. ¿Qué encontramos en los procesos estratégicos? En los procesos estratégicos vamos a encontrar a las jefaturas, a las gerencias, ¿no?, los cuales están buscando continuamente servicios, mejorar el producto. Prácticamente es el cerebro de la organización, el que va a establecer las estrategias para que la organización camine y sea sustentable. ¿Ya? Entonces eso también debemos de involucrar al momento de implementar un sistema integrado de gestión, a las gerencias, ¿no? Y también debemos de involucrar a los procesos de soporte, porque todos los procesos claves, todos los procesos productivos no se hacen solitos. Necesitamos recursos humanos, necesitamos insumos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son esos procesos de soporte? Pues tenemos recursos humanos que nos va a dar personal para poder ejecutar nuestros productos y servicios. Tenemos a logística, que también nos va a dar los insumos para yo poder producir mi producto o servicio. También tenemos al área SOMAC, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, que en algunas organizaciones ya no está considerado dentro de los procesos de soporte, sino dentro de los procesos estratégicos.
Ya cuando llegamos a ese nivel que SOMAC esté dentro de los procesos estratégicos, es porque obviamente tenemos a una organización que tiene un sistema integrado de gestión ya más maduro, ¿no? El cual involucra en todas sus estrategias de gestión a los sistemas integrados de gestión, que son los SOMAC prácticamente. Muy bien, como verán, cada uno de estas interacciones va a hacer que nosotros cumplamos con lo que nos pide el requisito de lo que es el sistema de gestión, ¿no? La interacción, que es el requisito 44A, ¿no? Los procesos, que es el requisito 44B. Por ejemplo, verificar el control de cada subproceso, que pueden llamarse también los protocolos de calidad para cada proceso, que nos encontramos en el 44C. Obviamente que estos subprocesos no van a funcionar solitos, requieren de recursos como dinero, recursos humanos, que lo encontramos en el requisito 44D. Y obviamente también requieren de personal, ¿verdad? Por último, nos piden que identifiquemos no solamente la interacción, ¿no?, los procesos, los recursos, los responsables, los controles de cada subproceso. También nos pide que identifiquemos los riesgos y oportunidades de cada subproceso, ¿no? ¿Qué riesgos tenemos de ejecutar bien el proceso A? ¿Qué riesgos tenemos de ejecutar bien el proceso B? Y así sucesivamente. Hay que identificarlos para poder abordarlos más adelante. Y obviamente también identificar oportunidades que obviamente nos puede dar facilidades de negocio, ¿verdad? Entonces, señores, es el llamado mapa de procesos, y esto es lo que hace referencia cuando habla las 3 normas de los sistemas de gestión, ¿ya? Debemos de tener esto. Para el caso de la ISO 9001, sí es una información documentada, así que sería bueno que tengan un mapa de procesos de su organización, ¿ya?, en un registro, puede ser en una matriz de Excel, o yo que sé, en un Word, en un PDF, no lo sé. Pero para el caso de la ISO 14001 y de la ISO 45001 no es una información documentada, así que simplemente se puede hacer una declaración verbal de todos los procesos o de la manera como yo se los he explicado, ¿ya? Pero para 9001 sí es documentado. Seguimos entonces. Ahora vamos a hablar, ya esto es parte del capítulo 5. Recuerden que las bases del sistema de gestión son 4, capítulo 4 y capítulo 5, ¿no? 4 es contexto de la organización y 5 es liderazgo. Ahora vamos a entrar ya al liderazgo y compromiso que debe tener un gerente general, obviamente, ¿no?, un líder en la organización con respecto al sistema integrado de gestión, ¿no? Recuerden que el factor más importante para poder tener una implementación eficaz es que tu gerente general o tu jefe directo apoye tu gestión. Si no tenemos a alguien que nos apoye como el gerente general, obviamente nadie nos va a hacer caso al momento de implementar. Vamos a ir a recursos humanos, por ejemplo, o vamos a ir al área de logística. Vamos a hablar con el jefe de logística y le decimos: ingeniero, ¿sabe qué? Vamos a implementar la norma y la ISO 9001 nos pide ciertos requisitos para logística y hay que cambiar su modo de trabajo, tiene que hacer un procedimiento, tiene que entregarme registros. Y el de logística: oye, tú estás loco, no fastidies, déjame trabajar. Entonces, ¿qué mejor que el apoyo del gerente general para que el gerente general le diga al de logística: por favor, el jefe de logística, apoya al ingeniero que va a implementar un sistema de gestión, todo lo que él te pida, por favor, dáselo, apóyalo, porque si tú no lo apoyas, él no va a poder implementar un sistema de gestión y nosotros no vamos a poder certificar. Entonces, el gerente general es el primero que debe dar las pautas para el liderazgo en una implementación de un sistema integrado de gestión. ¿Y cómo demuestra este gerente general el liderazgo y el compromiso? Pues obviamente asumiendo la total responsabilidad y rendición de cuentas. ¿Qué pasa si hay un accidente? El gerente general se lava las manos y dice: no me importa. Entonces, ¿con qué ganas uno va a implementar la prevención de accidentes? ¿O con qué ganas uno se va a cuidar? Ese gerente ni caso nos hace, no le importa, no rinde cuentas. Cuando pasa un accidente, él se lava las manos, o sea, no le importa, en otras palabras. Entonces, eso no es demostrar un liderazgo, ¿no? El gerente general debe de asumir las responsabilidades y la rendición de cuentas. Del mismo, cuando hay un impacto ambiental significativo y estamos afectando a la sociedad, o cuando entregamos un producto mal hecho, el gerente general se va a lavar las manos: no, no es mi culpa, es de culpa de producción. No, el gerente general tiene que dar la cara. Sí, está bien, es culpa de mi equipo, disculpe, vamos a remediarlo, vamos a mejorar los controles de calidad, yo qué sé.
Entonces el gerente general demuestra el liderazgo asumiendo la total responsabilidad y la rendición de cuentas. También demuestra liderazgo asegurándose de que se establezcan políticas del sistema integrado de gestión y sus objetivos respectivos. ¿Ya? Las políticas lo vamos a ver más adelante, cómo vamos a implementar esas políticas de calidad, seguridad y de medio ambiente. El gerente también debe de asegurarse de la integración de los requisitos del SIG a los procesos del negocio. O sea, todo lo que hemos visto en el mapa de procesos también, él debe de integrar, debe de hacer que se integre, como les decía antes, ¿no? Sistema integrado de gestión, SIG o SOMAC, se tiene que integrar con logística, se tiene que integrar con recursos humanos, se tiene que integrar con todo, con producción, con todas las áreas se debe de integrar, ¿no? El gerente también debe de asegurar los recursos necesarios, debe dar la plata, obviamente, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Ya? Debe de comunicar la importancia de un sistema integrado de gestión eficaz, debe de asegurarse de que el SIG alcance los resultados, obviamente si él va a proponer objetivos, política objetivos, debo de asegurarme de que se cumplan esos objetivos, obviamente, no por las puras lo voy a proponer, ¿no? Y debe de dirigir y apoyar a las personas para contribuir en la eficacia del sistema integrado de gestión, ¿ya? Entonces, de esa manera el gerente demuestra su liderazgo. Y obviamente todo lo que es la demostración del liderazgo del gerente general no es una información documentada, no es que yo voy a demostrar con un documento que el gerente sí es líder, ¿no? Pues eso el gerente lo tiene que hablar, lo tiene que demostrar, es una declaración verbal. También el gerente general debe de asegurarse de promover la mejora continua, apoyar los roles designados para el SIG, apoyar los resultados previstos, promover a los trabajadores, ¿no? Debe de proteger a los trabajadores de represalias al informar los incidentes, los accidentes, los riesgos o las oportunidades de mejora. Muchas veces un trabajador se queda callado porque dice, no, si digo algo me vayan a botar, no, mejor no digo nada. Y no debe ser así, ¿no? El gerente debe de apoyar eso. No, tienes que reportar, compañero, porque si no reportas no voy a poder saber cómo mitigar ese peligro, cómo mitigar ese riesgo y más adelante pueden ocurrir más accidentes y eso no quiero. Eso no es lo que quiere la organización. Mira, que te lo diga el gerente, wow, ¿no? O sea, no me va a pasar nada, no me van a votar. El gerente me ha dicho que yo reporte, nomás que diga todas las condiciones subestándar que hay acá en esta planta, todo horrible. Entonces, hay que decirle las cosas como son, ¿no? Para evitar accidentes. Y también el gerente debe de asegurar la consulta y participación y obviamente apoyar a los comités de seguridad, ¿no? Por la parte del tema de la ISO 45001. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a hablar del enfoque al cliente, que también es por parte de la ISO 9001. Esto no lo tienen 14000 y 45, ¿no? Pero como es un sistema integrado, vamos a hablar del enfoque al cliente. El gerente general debe de demostrar ese liderazgo también, obviamente enfocándose a la satisfacción del cliente, ¿no? Siempre decir, no, el cliente tiene la razón o hay que escuchar siempre al cliente. Mire, la alta dirección debe de demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente, asegurándose de que se determinen, se comprendan, se cumplan regularmente los requisitos del cliente y los requisitos legales aplicables a la organización. Se determinen y se consideren los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la organización o a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. Se debe de mantener el enfoque del aumento a la satisfacción del cliente. Obviamente, si no tengo un gerente enfocado a la satisfacción del cliente, no voy a tener una buena organización, no voy a tener clientes, no voy a tener trabajo, no voy a tener plata. Es obvio, ¿no? El gerente también debe demostrar el liderazgo con el enfoque a la satisfacción del cliente. Muy bien, y ahora vamos a hablar acerca de la política del sistema integrado de gestión. Recuerden que el gerente debe de establecer esta política. ¿Y qué requisitos debe tener mi política? O mi política puede estar así nada más, ¿no? Cualquier requisito, cualquier compromiso, ¿no? Recuerden que tenemos también una normativa legal con respecto a la ley 29783 que también me establece los compromisos de la política. Si yo voy a implementar una política en función a las normas ISO, ¿no? Dentro de las normas ISO también me pide que considere los requisitos legales aplicables. Así que ahorita voy a mencionar los requisitos que deben tener los compromisos de la política
Pero aparte de eso, ustedes también deberían de incluir los compromisos de los requisitos legales, como por ejemplo los compromisos de la Ley 29783 para una política de seguridad. Ustedes pueden tener una política integrada del SIG, política de seguridad, calidad y medio ambiente, en un solo formato. O pueden tener 3 políticas independientes, política de calidad, política de seguridad y política de medio ambiente. No hay problema, eso va a depender de la organización o de cómo ustedes organicen su implementación, ¿ya? Los requisitos para la política del sistema integrado de gestión deben ser un compromiso que incluya, ¿no?, un compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguro y saludables para la prevención de lesiones y proteger el medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación también, ¿no? Acá ya estamos juntando los compromisos de seguridad, que habla acerca de condiciones seguras de trabajo, y también un compromiso de medio ambiente, ¿no?, que incluya la prevención de la contaminación. Mi política debe tener un compromiso, ¿no?, mi política debe proporcionar un marco de referencia para establecer los objetivos del SIG. ¿Qué significa? Que obviamente tengo mi política y en función a la política yo voy a establecer mis objetivos. No es que los objetivos y la política no conversan, no debe ser así, deben de conversar, deben de tener relación tanto política del SIG como objetivos del SIG. Mi política debe de incluir compromisos para cumplir con los requisitos legales, debe incluir compromisos para eliminar peligros y riesgos, debe incluir compromisos para la mejora continua y debe incluir compromisos para la consulta y participación. Esos son los compromisos o requisitos que debe tener mi política. Obviamente mi política es una información documentada, ¿no? Ya lo saben, pueden pegarlo en un cuadrito bien bonito, en la recepción de la organización, en la planta, en la empresa, no sé, en todos los ambientes que puedan tener posible, ya que la política debe de estar disponible para todos, tanto para los trabajadores como para los proveedores, para los clientes, todos deben de ver nuestra política. Debe de comunicarse también dentro de la organización y estar disponible para las partes interesadas, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de política, ¿no?, el cual puede estar distribuida también en las páginas web, en el correo corporativo, en el periódico mural, en algunos afiches, ¿no?, y también tener un registro de capacitación y comunicación de la política importante, ¿no?, ya que este requisito nos dice que debe de comunicarse dentro de la organización. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Todavía seguimos dentro del requisito 5, todavía no salimos a la planificación, todavía nos falta. Espérense chicos, no se preocupen, ya vamos a llegar. ¿A qué nos referimos con roles, responsabilidades y autoridades en la organización? Acá ya vamos a involucrar un poco a recursos humanos. ¿Por qué? Porque acá nos dice, la alta dirección debe de asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema integrado de gestión se asignen y se comuniquen a todos los niveles de la organización. ¿Qué nos quiere decir eso? Que obviamente cada persona, ya, cada trabajador de la organización debe tener alguna responsabilidad para el SIG. No solamente la responsabilidad de un sistema integrado de gestión de seguridad, calidad y medio ambiente es del SOMAC, no, sino todos deben tener. El portero, ¿no?, el que nos abre la puerta, debe tener una responsabilidad o una obligación para con el SIG. La secretaria, la recepcionista, la de recursos humanos, el de logística, yo qué sé, todos deben de tener una responsabilidad para con el SIG. Y acá digo, ¿por qué hay que involucrar a recursos humanos? Porque recursos humanos maneja un documento que se llama MOF, Manual Organizativo de Funciones, en donde podemos encontrar el perfil y las funciones de cada puesto, ¿no? Las funciones, ¿no? Por ejemplo, para el residente de obra, no sé, planificar la ejecución de la obra conforme al expediente. ¿Qué más? Ejecutar ¿no?, todo lo correspondiente a la planificación. Requerir los materiales a logística, esas son sus funciones del residente, por ejemplo, ¿no? Declarar mensualmente la valorización ante supervisión, claro, esas son sus funciones, pero aparte de esas funciones operativas, también debemos de agregar, por ejemplo, ser responsable de la seguridad en obra o asistir a las charlas de 5 minutos, ¿no? Facilitar el apoyo al supervisor de seguridad de obra, también debe, ¿no? Esas serían las responsabilidades para con el SIG. Aparte de las funciones operativas o de las responsabilidades que tiene cada puesto,
hay que agregar las responsabilidades para con el SIG. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado en muchos casos que uno implementa, ¿no? Está implementando un sistema integrado de gestión y de un momento a otro quiere ir con un jefe de área, no sé, y decirle, ¿sabes qué, señor? Usted necesita que hacer un procedimiento, hay que hacer un registro. Y él te dice, no, pero si a mí no me han contratado para eso, ¿dónde está? A ver, mi manual organizativo de funciones no dice que esas son mis funciones, así que yo no lo voy a hacer. Si quieren que lo haga, que me contraten un asistente, porque yo no lo voy a hacer. Mi contrato no lo dice. Y ahí empieza la primera traba, ¿no? Hay que primero ir a hablar con recursos humanos, a decir, y obviamente también después de haber hablado con la gerencia, para decir que vamos a incluir responsabilidades para cada área. Y esas responsabilidades tienen que ser parte de las funciones del trabajador. Muy bien, eso es lo que tenemos que hacer. Todos los trabajadores en cada nivel deben de asumir la responsabilidad de aquellos aspectos en el sistema de gestión, ¿no? Sobre los que tengan control. Obviamente deben de obedecer, deben de respetar todo lo que se establece como sus responsabilidades, como sus roles dentro del SIG. Esta información es una información documentada y lo podemos evidenciar obviamente en el MOF, en donde contextualmente podemos encontrar cuáles serían las funciones para cada puesto de trabajo, ¿no? Acá tenemos las funciones, aquí están aparte de las funciones operativas, las funciones para con el SIG. Obviamente, con respecto a los roles, podemos tener una, ¿no? A quién reporta este puesto de trabajo y a quién supervisa este puesto de trabajo, ¿no? Listo. Consulta y participación de los trabajadores. Muy bien. La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y participación de los trabajadores en todos los niveles y funciones aplicables a la organización. ¿Qué nos quiere decir esto? Y en otras palabras, este requisito está enfocado sobre todo al cumplimiento del requisito legal, también de la ley 29783, ¿no? Del requisito de la consulta y participación, el cual estipula que se debe de formar un comité paritario para empresas que tengan más de 20 trabajadores y para empresas que tengan menos de 20 trabajadores, un supervisor de seguridad y salud en el trabajo elegido democráticamente. Entonces, prácticamente este requisito de la norma ISO 45001 va como consecuencia de esto, ¿no? Y va relacionado, mejor dicho, más que como consecuencia, va relacionado con el requisito de la normativa legal, ¿ya? Ahora, ¿a qué se refieren con consulta y participación? ¿Qué, ingeniero? ¿Formamos un comité y nada más? Bueno, eso es la metodología, pero lo que se desea, ¿no? Lo que se desea en este requisito es que nosotros hagamos participar a los trabajadores con respecto a un sistema de gestión de seguridad y también que los trabajadores sean consultados. Recuerden, no es lo mismo consulta que participación. Participación es que los trabajadores aporten con ideas en la planificación de un sistema de gestión, en la aprobación de ciertos documentos de un sistema de gestión de seguridad. Pero consulta no, simplemente una consulta es, mira, por si acaso trabajador, tengo esta política, estos son los compromisos que tú debes de respetar y cúmplelos por favor, ya te consulté. Eso es simplemente una consulta. Y si el trabajador, no, que no me gusta esa política, que cambie la que yo voy a hablar con mi comité para que cambien esa política. No, no se puede. Hay ciertos documentos o ciertos requisitos que solamente son consultados a los trabajadores, como la política y los objetivos del SIG. ¿Por qué los trabajadores no pueden modificarla? Porque eso ya va reglamentado con la normativa legal. Y hay otros requisitos que sí pueden ser participados o sí puedes hacer que los trabajadores participen, ¿no? En las decisiones, como por ejemplo el plan de capacitaciones, el plan de simulacros, ¿no? Y esos documentos. O sea, la identificación de peligros y riesgos, la matriz per se la debe de aprobar el comité paritario. Entonces, esos requisitos sí pueden ser sí puedes hacer que los trabajadores participen, pero hay otros en donde solamente deben ser consultados, ¿ya? Listo, obviamente la consulta y participación no menciona nada acerca de que sea una información documentada en la ISO 45001, pero ya sabemos que por normativa legal debemos de llevar un libro de actas, debemos de hacer reuniones mensuales y todo eso si es una información documentada. Si bien es cierto, la ISO 45001 no te pide que lo tengas como documentado, pero la normativa legal sí te lo pide. Entonces, recuerden, también
La ISO 45001 te dice que cumplas la normativa legal. Entonces, la 45001 te puede decir, no necesito información documentada de la consulta y participación, pero la normativa legal te dice que sí, haz un acta, haz reuniones mensuales, haz un libro de actas, entonces debes de llevar una información documentada de este requisito. ¿Ya? Muy bien, señores. Entonces, con eso hemos terminado con respecto a lo que es, ¿no?, las bases del sistema integrado de gestión, los cuales están dados por los requisitos 4 y los requisitos 5 de la ISO 9001, 14001 y 45001. Ahora vamos a pasar a la etapa de planificación. Recuerden que la planificación se daba en el requisito 6 de las 3 normas. Muy bien, vamos a empezar con la planificación. Muy bien, ¿y qué nos dice este requisito de la planificación? Recuerden que es el requisito número 6 de todas las normas de la 9001, 14000 y 45001. Nos dice, al planificar el sistema de gestión, la organización debe de considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.1 y 4.2. ¿Cuál era el requisito referido en el apartado 4.1? Recordarán, era contexto de la organización, todas las partes externas e internas. ¿Y cuáles eran los requisitos del 4.2? 4.2 era necesidades y expectativas de las partes interesadas. Y el 4.3, la definición del alcance. Entonces, cuando planifiquemos nuestro sistema nuestro sistema integrado de gestión, debemos de referirnos desde el 4.1, o sea, hay que planificar también cuáles son las necesidades y expectativas de estas partes pertinentes, ¿no? Y obviamente dentro de nuestro alcance del sistema de gestión, ¿no? Asegurar que el sistema de gestión pueda alcanzar los resultados previstos. No vamos a planificar cosas que no vamos a poder alcanzar, obviamente. Tenemos que asegurarnos de que sí vamos a poder alcanzarlos porque debemos de contar con los recursos, con el personal, etcétera, etcétera. Prevenir y reducir efectos no deseados y lograr la mejora continua. ¿Ya? ¿Qué consideraciones, no? Considerando de que para la planificación, ¿no?, del SIG se debe de cumplir con los resultados previstos, ¿qué factores debo de tomar en cuenta? Bueno, para cumplir con los resultados previstos es necesario obviamente tomar en cuenta los peligros y riesgos, que ya lo hemos visto en matriz y per se, las situaciones de emergencia, las oportunidades y los riesgos, ¿no?, que hemos visto en la parte anterior, los riesgos y oportunidades que lo podemos ver quizás en una matriz FODA, los aspectos e impactos ambientales y también los requisitos legales, ¿no? Obviamente debemos de planificar nuestro sistema de gestión considerando que para poder cumplir con los resultados previstos debemos de cumplir con o debemos de incluir estos factores dentro de nuestra planificación. Por ejemplo, acá tenemos un modelo de planificación en base a los requisitos 4.1, 4.2 y 4.3 que nos dicen, ¿no? Por ejemplo, hay que planificar, ¿no?, todo lo referente al apartado 4.1, 4.2 y 4.3. O sea, 4.3 que esté dentro del contexto de nuestro alcance. Y 4.1, ¿qué cosa era? Era una parte interesada pertinente. Tenemos, por ejemplo, una parte interesada pertinente, el socio. ¿Cuáles son sus necesidades y expectativas? Ya lo identificamos en el requisito 4.2, ahí lo tenemos, ¿no? Y en función a eso hacemos una planificación para cumplir con esas necesidades y expectativas, o sea, para abordar esas necesidades y expectativas, ¿no? Definimos un periodo, definimos a un responsable, porque la planificación no es únicamente tener una actividad que hacer, una actividad planificada, también hay que definir, ¿no?, cada qué tiempo voy a verificarlo, quién va a ser responsable, inclusive qué recursos se necesitarían. Y obviamente también nos dice, hay una columna acá en el lado derecho que es la eficacia. Y para mencionar una diferencia entre lo que es eficacia y eficiencia, pues ahí he puesto un paréntesis. ¿Qué es la eficacia? Nada más la norma ISO nos pide que midamos la eficacia de las acciones tomadas. ¿Y cuál es la eficacia? La eficacia es alcanzar las metas propuestas por la empresa. Esa es la eficacia. ¿Alcanzaste las metas? Sí o no, ¿no? Identificando eso o midiendo si alcanzaste o no las metas propuestas, nosotros podemos medir la eficacia, ¿no? Muchas veces, hay gente o hay implementadores que se hacen bolas con esto, ¿cómo mido la eficacia? Simplemente es un sí o un no. ¿Cumplí con lo que me pidió la empresa? ¿Sí o no? Nada más. Esa es medir la eficacia.
Y eficiencia es ya usar menos recursos para cumplir el mismo objetivo, ¿no? Por ejemplo, me mandaron al mercado a comprar limones. Y yo voy a la primera tienda y me dicen, ¿cuánto están los limones? 5 soles el kilo, por ejemplo. Yo voy y compro. Me fui. Listo. ¿Cumplí con lo que me mandaron? Sí, compré limones. Ahí está. 5 soles el kilo. Muy bien. ¿Lo hice con eficacia? Sí, lo hice con eficacia porque cumplí lo que me mandaron. Pero otra persona puede ir al mercado y le dicen, anda a comprar limones. Ya, muy bien, va a comprar limones, va a la primera tienda, le dicen 5 soles. Ya, se va a otra tienda, le dicen 4.90. Se va a otra tienda, le dicen 4.80. Ya, déjamelo 4.50. Ya, está bien. Y se va y compró. ¿Cumplió con el objetivo? Sí cumplió y fue eficiente porque lo hizo con menos recursos. Esa es la diferencia, ¿ya? Eficacia simplemente es cumplir con las metas propuestas por la empresa. Y eficiencia es hacerlo con el menor recurso posible. Entonces, un modelo de planificación para lo que es 4.1, 4.2 y 4.3, acá tenemos para abordar las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes. Listo, ¿qué más nos pide en la planificación? Como comentamos en los factores, debemos de identificar los peligros y los riesgos también, ¿no? Tenemos, la organización debe de establecer, implementar y mantener procesos de identificación continua y proactiva de los peligros. Recuerden esta palabra clave que nos dice establecer, implementar y mantener procesos. Y esta palabra prácticamente, esta frase clave prácticamente nos dice que debemos de hacer un procedimiento en donde establezcamos la metodología de cómo vamos a identificar ese peligro, ¿ya? Por más que quizás no diga nada de información documentada, si bien es cierto tú lo puedes decir verbalmente, ¿no? Hacer una declaración verbal de cuál es tu metodología para identificar peligros, pero obviamente si ya te estás pidiendo establecer, implementar y mantener procesos, mejor lo hago en un documento, de esa manera es más ordenado, ¿ya? Listo. Los procesos deben de tener en cuenta lo siguiente: cómo se organiza el trabajo, los factores sociales, el liderazgo y la cultura de la organización. Las actividades en situaciones rutinarias y no rutinarias. Recuerden la elaboración de mi matriz per se con respecto a la normativa legal. Ya igualito tienen algunos requisitos para elaborar e identificar peligros. Ya listo. Acá también en la ISO 45001 te dan estos requisitos, ¿no? Que se deben de identificar peligros tanto de las actividades rutinarias como de las no rutinarias. Esa definición ya la explicamos en una clase pasada. Los incidentes pasados pertinentes, internos y externos de la organización, o por decirlo así, los accidentes o los incidentes pasados, también hay que identificarlos para poder en función a eso tener una base y definir un riesgo o un peligro. Las situaciones de emergencia potenciales, las personas, ¿no? La condición de las personas, las cuestiones como situaciones no controladas, como, no sé, desastres naturales, por decirlo así, y los cambios en la organización. Y para la evaluación de los riesgos para la seguridad y otros riesgos para el sistema de gestión, ¿qué debo de considerar? Pues la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para, otra vez nos menciona esta frase clave, establecer, implementar y mantener procesos. Como les dije, mejor hacer un procedimiento, ya que en esta parte del requisito sí nos pide que sea documentada, ¿no? En la anterior no menciona que sea documentada para peligros, pero para riesgos sí. Entonces mejor hacemos de una vez el procedimiento con peligros y riesgos, ya todo documentado, ¿no? Y para obviamente evaluar los riesgos nos pide que evaluemos los riesgos para la seguridad a partir de los peligros identificados, de lo que vimos en el requisito anterior, teniendo en cuenta la eficacia de los controles. Otra vez mencionamos la eficacia de los controles. ¿Qué significa que el control sea eficaz? Que de verdad me sirvió para mitigar el peligro identificado, ¿no? O sea, ¿para qué pones un control en una matriz per se? Para que mitigue, ¿no? O para que reduzca, o para que elimine el peligro identificado. Y si el control no cumple con esa función, entonces el control no es eficaz, porque no está cumpliendo con su función de reducir, mitigar, eliminar el peligro. Entonces hay que identificar eso también, ¿no? Evaluar los riesgos para la seguridad a partir de los peligros identificados, teniendo en cuenta la eficacia de los controles, si mis controles son eficaces o si no son eficaces. Determinar y evaluar los otros riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad.
Muy bien. También que debemos de considerar en los factores los aspectos ambientales, ¿no? Recuerden que estamos viendo una implementación trinorma, 9001, 14001, 45001. Dentro de esto están los aspectos ambientales. La organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades y productos y servicios que pueden controlar y de aquellas que pueden influir en sus impactos ambientales asociados desde la perspectiva del ciclo de vida. Este punto también lo hemos visto en capítulos anteriores. Si gustan pueden ver mis videos pasados en donde menciono la identificación de aspectos e impactos ambientales, incluyendo la metodología o la perspectiva del ciclo de vida. ¿Ya? Pueden revisarlo en el link que pongo arriba. La organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener impacto significativo mediante un criterio establecido, y también la organización debe de comunicar los aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización. Entonces, aparte de hacer mi matriz IAS de identificación de aspectos ambientales significativos, debo de comunicar a todo el personal pertinente los aspectos ambientales significativos, ¿ya? Y obviamente debo de planificar, ¿no? Porque la idea no es planificar los aspectos se van a hacer, ¿no? Los impactos se van a dar. La idea es planificar estos controles, ¿no? Los controles, tanto en la matriz y per se, tanto los controles en los aspectos ambientales e impactos ambientales para que nos ayuden a mitigar estos impactos potenciales. Y listo, ¿qué más? ¿No? También uno de los factores es la evaluación de las oportunidades para el SIG y otras oportunidades para el sistema integrado de gestión. La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar las oportunidades para el sistema integrado de gestión que permitan mejorar el desempeño del SIG, teniendo en cuenta los cambios planificados en la organización, sus políticas, sus procesos o sus actividades. Otras oportunidades de mejora también, ¿no? En otras palabras, ¿qué nos dice? Evaluación de las oportunidades del SIG. Oportunidades. ¿En dónde podemos encontrar estas oportunidades? Bueno, para eso tenemos una herramienta muy básica que siempre nos han enseñado desde la universidad, inclusive creo que desde el colegio, en algunos colegios, ¿no? Hacer una metodología FODA de identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ahí podemos identificar las oportunidades que tiene una organización dentro de un sistema integrado de gestión. Y de paso también todo lo que sea debilidades y amenazas lo podemos identificar como riesgos para nuestro sistema de gestión. Recuerden que también nos pide que abordemos los riesgos y planifiquemos cómo abordar esos riesgos. Muy bien, un ejemplo, por ejemplo, modelo de planificación para riesgos y oportunidades. Tenemos nuestros riesgos, ¿no? Muy aparte de los riesgos que podemos encontrar en nuestra matriz y per se, ¿ya? Tenemos que también analizar los riesgos estratégicos, como por ejemplo la aparición de un virus, ¿no? Este virus coronavirus, controlar o contratar a personal sin experiencia también es un riesgo para la calidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, oportunidades, ¿qué oportunidades podemos tener? Estándares internacionales de gestión, ¿no? Implementar estándares internacionales de gestión es una oportunidad que una organización puede adoptar para también tener mayores ventas, mayor prestigio. Entonces, debemos de identificar nuestros riesgos y oportunidades, podemos describir cómo abordar estas estrategias, cómo abordamos estos riesgos y obviamente la planificación. ¿Qué incluye esta planificación? Actividades, un periodo, un responsable también y sobre todo, que me falta una columna, quizás recursos, ¿no? Los recursos necesarios para poder realizar estas actividades. Listo. ¿Qué más debo de considerar al momento de planificar mi sistema integrado de gestión? Obviamente el cumplimiento de los requisitos legales, ¿no? Y para eso debo de determinar primero mis requisitos legales aplicables a mi organización. Si bien es cierto, hay algunos requisitos que aplican para todas las organizaciones, como por ejemplo la ley 29783, sus reglamentos, lo del coronavirus, ¿no? Toda la normativa legal, la ley general del ambiente, en fin. Hay normativas sectoriales que solamente aplican para el sector al cual se están desempeñando, ¿no? Por ejemplo, para construcción, el Decreto Supremo 011 del año 2019, ¿no? Del Ministerio de Trabajo. Tenemos también para el sector de minería con el Decreto 024 y 023. Entonces, hay normativa sectorial que uno debe de encargarse de identificar para poder evaluar su cumplimiento, planificar su cumplimiento, ¿ya?
¿Qué nos dice este requisito? La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para, o sea, cuando ya escuchamos la palabra clave, ¿no? Establecer, implementar y mantener procesos es prácticamente un procedimiento de identificación de requisitos legales. Dentro de ese procedimiento, ¿qué voy a poner? Determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados que sean aplicables a sus peligros, a los riesgos y su sistema integrado de gestión. Determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos aplican a la organización y necesitan comunicarse. Cuando la norma se refiere a otros requisitos, por ejemplo, pueden ser los requisitos del cliente, ¿no? Tenemos requisitos legales en seguridad y en medio ambiente, pero en calidad tendremos requisitos legales. Pueden haber requisitos legales acerca con normas técnicas peruanas, eso también puede haber. Pero un requisito importante para el sistema de gestión de calidad son los requisitos del cliente, que se consideran otros requisitos. Listo. En conclusión, ¿qué debemos de hacer para planificar nuestro sistema de gestión integrado, ¿no? ISO 9001, 14001 y 45001. La organización debe de planificar las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Ya lo sabemos. Abordar los aspectos ambientales. Abordar los requisitos legales y otros requisitos. Prepararse para responder a situaciones de emergencia y también la manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema integrado de gestión y sobre todo evaluar la eficacia de todas las acciones que hemos propuesto para planificarlas, ¿no? Evaluar todas esas acciones planificadas, debemos de evaluar la eficacia. Todo eso es correspondiente al capítulo 6. ¿Qué más tenemos? Me olvidaba. ¿Qué más tenemos? Tenemos los objetivos también, objetivos del sistema integrado de gestión. Ya hemos visto acerca de lo que vamos a planificar con respecto a abordar riesgos y oportunidades, abordar los aspectos ambientales, abordar los requisitos legales y otros requisitos, ¿verdad? A prepararse para responder a situaciones de emergencia y ahora vamos a ver la planificación con respecto a los objetivos del sistema integrado de gestión. Recuerden, señores, ya lo he mencionado antes, la política debe de establecer compromisos y también debe de ser un marco de referencia para la elaboración de los objetivos. Eso es indispensable que ustedes lo tengan claro. Mi política es un marco de referencia para la elaboración de los objetivos del sistema de gestión integrado. Así que si nosotros nos pusimos 5 o 6 compromisos, debo de ejecutar algún lineamiento para que todos mis objetivos tengan relación con el cumplimiento de los compromisos de mi política, ¿ya? Por eso acá dice, los objetivos deben ser coherentes con la política, deben ser medibles, evaluables en términos de desempeño, deben de ser pertinentes para la conformidad del producto y el servicio y para el aumento de la satisfacción del cliente. Deben de tener en cuenta también los requisitos aplicables, los resultados de la evaluación de riesgos y oportunidades. Los resultados de la consulta de los trabajadores deben de ser objeto de seguimiento, o sea, cada mes, cada 15 días, cada 6 meses, no lo sé, dependiendo de la organización. También deben de comunicarse estos objetivos y sobre todo actualizarse según sea apropiado, ¿no? Vaya a ser que la organización siempre debe de optar por la mejora, es parte de nuestro ciclo PHBA, mejora continua. Y si un año me puse cierto objetivo con cierta meta, quizás el próximo año, después de haber cumplido con ese objetivo, me puedo poner una meta más exigente. Entonces, por eso dice que debe de actualizarse, ¿no? Según sea apropiado. Muy bien. La planificación para lograr los objetivos del SIG. Al planificar cómo lograr los objetivos del SIG, la organización debe determinar también qué se va a hacer, qué recursos, quién será responsable, cuándo se finaliza la medición de los objetivos, obviamente, cómo se evaluarán esos resultados, cómo se integran las acciones para lograr los objetivos del SIG. Y acá tenemos un ejemplo de seguimiento y planificación de los objetivos. Recuerden que mis objetivos deben de estar basados en función a los principios de la política. Y acá tengo un principio. Por ejemplo, uno de mis principios puede ser compromiso para proteger la seguridad y salud de los trabajadores. Ajá. En función a eso voy a establecer un objetivo, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo puedo hacer yo para proteger la seguridad y salud de los trabajadores? Puede ser quizás no teniendo ninguna condición subestándar en el ambiente de trabajo, ¿verdad?
Entonces, si no tengo condiciones subestándar en el ambiente de trabajo, puedo dar seguridad y proteger a mis trabajadores en mi ambiente de trabajo. Entonces, si no quiero tener condiciones subestándar, puedo decir levantar uno de mis objetivos, que sea levantar las observaciones encontradas en las inspecciones realizadas, porque muchas veces realizan inspecciones, encuentran esto, lo otro, se lo mandan al jefe directo, ya ingeniero, hay que levantar estas opciones, y él no dice nada, no, yo ya pedí recursos y nunca me han dado nada, ¿qué te van a dar a ti? Menos. Entonces, uno de mis objetivos puede ser eso, ¿no? Levantar las observaciones encontradas en las inspecciones realizadas. ¿Cuál es mi meta? Que levante un 80% de las observaciones encontradas en las inspecciones, más del 80%. Un indicador puede ser una formulita en función a la meta, y el seguimiento también establezco, ¿no? Trimestralmente lo he querido proponer. Ahí está. Trimestralmente, cada 3 meses, por ejemplo, mi meta era 80%, el primer trimestre hice un 89% de observaciones levantadas, el segundo trimestre un 92% de observaciones levantadas, y el tercer trimestre hice un 75% de observaciones levantadas. Caramba, ¿qué pasó acá? ¿No? Mi meta era 80 y hice 75, no cumplí, puede darse el caso. Debo de especificar también las actividades, los recursos, los responsables y cómo se integran con los procesos. En este caso, estas observaciones levantadas, este objetivo prácticamente se integra con el proceso de producción, porque en campo, en la producción, en la planta es donde vamos a encontrar justamente la mayoría de condiciones subestándar. Otro ejemplo con otro principio más relacionado con el sistema de gestión de calidad puede ser el compromiso para la mejora y la satisfacción del cliente, ¿no? También me puedo establecer un objetivo en función a esa mejora. ¿Y en qué puede estar dado? Bueno, pues vamos a poner lo que va a estar dado en función a la encuesta de satisfacción del cliente. Y mi objetivo va a ser obtener un puntaje promedio mayor a 4 en la escala de 1 a 5, obviamente, ¿no? En las encuestas de satisfacción del cliente. Ese va a ser mi objetivo, tener un resultado promedio mayor a 4 cuando mis encuestas están entre 1 y 5, ¿no? Entonces yo quiero un puntaje mayor a 4. Listo, esa es mi encuesta de satisfacción al cliente. Y está, tengo mi meta, mis indicadores, mi seguimiento trimestral, las actividades que voy a necesitar realizar para poder cumplir con esa meta que es mayor a 4, mi puntaje promedio mayor a 4, los recursos, los responsables y el proceso, ¿no? Acá estamos involucrando al área comercial, que tiene que ver bastante con la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los requisitos del cliente. Listo, chicos. Y por último, también, ¿no?, mencionar que para planificar un sistema de gestión es necesario planificar los cambios. ¿Y a qué nos referimos con los cambios? Acá tenemos cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema integrado de gestión. Estos cambios deben de llevar a cabo de manera planificada, ¿no? La organización debe de considerar el propósito de los cambios, la integridad, o sea que mi sistema de gestión no se desvirtúe, la disponibilidad de los recursos, la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. A ver, ¿a qué se refiere con este cambio? Imagínense que yo soy una empresa que tiene que producir, no sé, sacos de cemento, ¿ya? Voy a producir sacos de cemento y todos los meses produzco 100 sacos de cemento, 100 sacos de cemento y acá mi empresa funciona así, todos los meses produzco 100 sacos de cemento. Es un ejemplo. Y llega un momento, y con esa producción de sacos de cemento, bueno, ya tengo un régimen, ya lo tengo evaluado, de que por lo general esa producción me va a generar por ahí un incidente, ¿no? Uno o dos incidentes, por ahí siempre hay algo ahí, nunca se escapa. Pero ¿qué pasa? ¿No? Que de un momento a otro, ¿no?, me piden una mayor producción. Carlos, debemos de superar la producción a 1000 bolsas de cemento al mes. Caramba, muy bien. Contratamos más gente, ¿no? ¿No? Metemos más punche, más horas hombre, bla, 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 y empezamos a producir 1000 bolsas de cemento al mes. O sea, hubo un cambio. Nosotros teníamos un margen de 100 bolsas de cemento al mes y ahora vamos a producir 1000. Y por esa producción, como vamos a incrementar mano de obra, vamos a incrementar pues horas hombre trabajadas, pues es de suponer que incrementen los incidentes o que quizás se incrementen los accidentes, ¿no? Quizás antes tenía incidentes y ahora pues con 1000 trabajadores todos trabajando como locos, ahora por ahí tengo un accidente, un accidente incapacitante quizás, o quizás a un accidente mortal. Y yo puedo decir, bueno, es de esperar que se produzcan más incidentes porque he incrementado mi personal o he incrementado las horas hombre trabajadas.
No puedo decir eso, porque si no estaría incumpliendo la planificación de los cambios. Muy aparte de que yo estoy cambiando ¿no? la fuerza de trabajo, muy aparte de que se produzcan estos cambios, la norma me dice que yo debo de planificar esos cambios inesperados con tal de que siga la integridad de mi sistema de gestión. O sea, mi sistema de gestión era trabajar quizás con un margen de menos de 4 incidentes al mes. Y así tenga 1000 trabajadores ahora, debo de seguir trabajando con un margen de menos de 1000 incidentes al mes, por decirlo así, ¿no? Ese puede ser mi margen. ¿Para qué? Para que mi sistema integrado de gestión no se desvirtúe, no pierda su integridad, ¿ya? Eso significa que ahora voy a tener que planificar otras actividades para que con 1000 trabajadores yo tenga que continuar o pueda mantener ese margen de menos de 4 incidentes al mes. A eso se refiere planificar los cambios, y no solamente es con la fuerza laboral, también puede ser cuando hago cambios con respecto a la normativa legal, cuando hay cambios con respecto a la maquinaria o a la tecnología que usa la organización. Todo eso se debe de planificar. Muy bien, chicos, entonces hemos terminado el capítulo 6 de las 3 normas, ISO 9001, 14001 y 45001. Quiero agradecerles por ver esta primera parte, ya que en la siguiente parte vamos a ver ya el capítulo 7 y el capítulo 8, que hablan acerca de la ejecución, la parte de ejecución, la parte de hacer de nuestro ciclo PHBA, y en el siguiente capítulo veremos el capítulo 9 y el capítulo 10. Muchas gracias, espero que les haya gustado esta parte. Si tienen alguna consulta, háganlo en los mensajes de acá de nuestro canal de YouTube. No se olviden de suscribirse y darle like. Muchas gracias.